A ver, déjame checo porque luego me dice que error y ya estamos de repente en vivo. Un segundito. De repente en vivo. Cero. Sí, ya estamos entonces. Perfecto, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Yo soy Sergio Morales, director del Instituto Mexicano de Terapia de Esquemas, y estamos aquí en nuestros en vivos favoritos semanales de Hablando de Esquemas con. Y hoy tengo el gran placer y el gran gusto de poder tener aquí a nuestra gran ponente de hoy. Bueno, más que ponente, con la psicóloga con la que vamos a charlar, que es nuestra querida Sara Gómez, y vamos a hablar un poquito de la terapia de esquemas y el TDA, ¿no? Entonces, para mí es un tema muy interesante, ¿no? Es algo que se vive cotidianamente y pues me interesaría un poquito, Sara, además de agradecerte por estar aquí esta hora, también que nos vayas platicando un poquito por qué este tema se te hace como interesante o qué, o qué ocurrió de decir, pues vamos a hablar de esto. Sí, pues muchas gracias, Sergio, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Cualquier cosa, si nos van interrumpiendo con preguntas, adelante, las vamos resolviendo. Gracias por la invitación, Sergio. De verdad que Contrario. valoro muchísimo esta parte de ir aceptando unión de esfuerzos, integración de enfoques, en vez de decir esto sí, esto no, es cómo podemos hacer equipo, y justo así surge mi interés por terapia de esquemas. De base yo soy psicóloga, me formo como neuropsicóloga, y lo que empiezo a ver en la práctica clínica es que desde un perfil neurocognitivo había casos que yo decía, no está tan mal, ¿y por qué les empieza a ir bien a ellos? Y estos que tal vez sí están más mal, ¿no? Cognitivamente les empieza a ir mejor. Y entonces empiezo a investigar un poco más, y pues de fondo llego a la retroalimentación negativa crónica que hay en la infancia. Puede ser este factor determinante de la parte pronóstica de los pacientes con diagnóstico de TDA. Entonces, pues me vuela un poco la cabeza, porque desde un lugar, desde neuropsicología, me empiezo a quedar corta en cómo puedo ayudar a los consultantes. Entonces, yo hacía remisión de estos pacientes, y en terapia, si no se tiene a su vez el contexto o la base sustancialmente de factor biológico, neurobiológico del TDA, pues no se alcanzaban a implementar ciertas estrategias que fueran realmente como adaptadas a una persona que tuviese déficit de atención a su vez. Entonces, eso es lo que me llevó a pues sumar esfuerzos en mí misma, en mi práctica, y poder dar este seguimiento integral a personas que tienen este diagnóstico. Entonces, ha sido un camino bien interesante, que no solo no está peleado, sino que he visto cómo suma y explica. Por un lado, tener un diagnóstico y saber que el diagnóstico es, en cualquier caso, un diagnóstico es la explicación de un síntoma, y eso se puede trabajar, sí, se puede tratar, sí, pero ningún diagnóstico me va a dar la explicación causa. Entonces, la explicación causa sí me ha servido mucho esta parte de estudiar la retroalimentación negativa crónica en la infancia de estos pacientes, y entonces ahí poder hacer la combinación, tanto la parte diagnóstica como la de explicación causa, y pues sumar, ¿sale? En tanto, los como esquemas propiamente, ha sido bien interesante que como población se sabe que la población con diagnóstico con TDA, de forma general, tiene todos los esquemas desadaptativos significativamente mayores a los grupos control. Y dentro de esos esquemas, pues sí hay algunos que se ve que todavía están, pues, más agudizados, como cuáles, ¿no? El esquema de fracaso, el esquema de inhibición emocional, el autocontrol insuficiente, el aislamiento social. Entonces, ciertamente sí ya hay estudios que han ido relacionando esto, y es bien interesante. Si yo no contemplo esta condición de base para el tratamiento de esquemas,
pues la realidad es que a veces puede quedar por ahí confuso algunas sugerencias que le podemos pedir al paciente como trabajo terapéutico. Entonces, si me permites, me gustaría si tú tuvieses alguna duda o algo, ¿no? Pero si me permites, mi idea sería como explicar, no sé si todos conozcan qué es TDA, y entonces explicar conceptualmente TDA y lo volvemos a retomar en conjunto con terapia de esquemas. Me encanta la idea y mientras también nada más la invitación a los que nos están viendo, si tienen alguna duda ya saben que hay en el chat y con todo gusto aquí la retomamos para poder resolver esas dudas, pero adelante, me encanta tu idea. Sí. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho de Boris Cyrulnik, el papá de la resiliencia, y él dice algo así como que venimos a este mundo antes de nacer. A mí me voló la cabeza cuando integro esto justo al tema del neurodesarrollo, a todos los trastornos del neurodesarrollo, de venimos a este mundo antes de nacer, porque pues el entorno, el contexto, todo lo emocional, ciertamente viene desde antes de nacer. ¿No? El saber cómo fue la gestación, cómo se vivió, cómo vivió esa mamá, ese embarazo, los primeros días de vida, y después pues ya entramos a la infancia, ¿no? Pero desde el tema de dónde vienes, cómo surges, ¿no? Es bien interesante ahora que hago todo el estudio biográfico de los pacientes, ¿sí? Entonces, por definición, el trastorno por déficit de atención corresponde a un gran espectro que son los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo no es algo que nos da, es algo con lo que nacemos, ¿sí? Y es una condición que va a persistir a lo largo de la vida, que también aquí hay muchas veces conflictos a la hora de dar un diagnóstico, porque a veces TDA se ubica como si fuera solo un tema de niños y no es así. Es una condición que en algunos casos, no en todos, se diagnostica en la infancia, pero va a persistir toda la vida. No es algo que, no es una enfermedad, entonces no se cura, ¿sí? Y eso fue algo también curioso que fui teniendo en la práctica clínica, porque de los dos lados, o me llegaba el niño para hacer el diagnóstico y los papás, cuando entendían el diagnóstico, para muchos era plop, o sea, tengo lo mismo. O sea, esto que he vivido tiene un nombre, ¿no? Entonces, de repente ahí como, ¿no? O al revés, adulto que recibía el diagnóstico y de repente es como, o sea, esto es una condición, esto, ¿no? Y empieza a haber un entendimiento así de, creo que mis hijos tienen lo mismo, o sea, ellos también pueden ser evaluados, ¿no? Entonces, me ha pasado de los dos, en los dos sentidos, ¿no? Casi siempre ha sido el niño que es evaluado y entonces que llega a evaluación y les hace clic a los papás que ellos pues nunca recibieron el diagnóstico y pues vivieron con esto, y eso todavía reafirma más este tema de que si bien puede haber un diagnóstico de base, lo que te va a determinar es el contexto. Entonces, si ellos crecen con esos esquemas, ¿cuál va a ser el contexto que ofrecen a sus hijos a la vez? Si ellos no eran conscientes de que eso es desadaptativo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, siendo una condición de base, ¿no? Que persiste a lo largo de la vida, habría que también conocer que este espectro de trastornos del neurodesarrollo desafortunadamente no viene solo, yo les digo que viene en MACTRIO, es en combo, ¿no? ¿En qué sentido? Hay un término que es la comorbilidad y es cuando hay una condición que se presenta al mismo tiempo que otra, una o más. Entonces, en este espectro de los trastornos del neurodesarrollo vamos a tener también discapacidad intelectual o trastorno de la comunicación, que es el lenguaje, o trastorno del espectro del autismo, trastorno específico del aprendizaje, trastornos motores, ¿no? Dentro del aprendizaje es la famosa dislexia, discalculia, disgrafia. Entonces, algunos de los papás dicen, no, bueno, pero yo tenía dislexia nada más, ¿no? Y pues sí, no me estaba quieto. Entonces, tal vez sí reconocen los síntomas, pero no se les había dado como tal el diagnóstico. Y cuando caen así como en un entendimiento es como de, ¿no? Esto tiene nombre y apellido y se puede presentar de distintas maneras, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen en común estos trastornos o estas condiciones? Es una disfunción, es decir, la persona sí va a poder adquirir el proceso,
pero no le llega la calidad esperada. Entonces, si yo quiero aprender a leer, no es que no pueda aprender a leer, pero no llego con la calidad esperada, la famosa dislexia, ¿no? Disgrafia. Entonces, puntualmente es un trastorno específico del aprendizaje y hay que determinar si está más en lectura, en escritura y o en cálculo, y así sucesivamente, ¿no? Hay que ir haciendo las especificaciones, pero se trata de una disfunción. No es que no se tenga ese proceso cognitivo, sino que no se alcanza con la calidad esperada. Y aquí viene también un mito que a veces se entiende como que por la edad o por el tiempo se va a solucionar. Y no, regresemos al punto que por definición, al ser un trastorno, es una condición que va a persistir a lo largo de la vida. Entonces, aquí hay un malentendido en el sentido que con la edad se le va a quitar, ¿sí? Y ciertamente con la edad lo que a veces pasa es que tenemos distintos tipos de TDA. Algunos son de predominio inatento, otros son de predominio hiperactivo impulsivo u otros son mixtos. Entonces se sabe que, por ejemplo, en el caso del predominio y la hiperactividad, puede ser que baje la inquietud motora, ¿sí? Pero todo lo demás se queda y además se sabe por el curso natural del trastorno que se presentan otros síntomas que ya corresponden a estado de ánimo, ¿vale? Y entonces a veces se piensa que como ya no es tan inquieto, se le quitó el TDA, ¿sí? Y pareciera que pues ya no lo vemos, ¿no? Que sigue en curso eso. Y entonces en estos casos, lo que sí se sabe es que pues a partir de la adolescencia son más vulnerables a presentar síntomas de depresión o de ansiedad. Y a veces se nos olvida que viene de un TDA, ¿sí? Y estos síntomas pertenecen de base a ese mismo diagnóstico. Y entonces, si yo los empiezo a diagnosticar y a tratar como una depresión o como una ansiedad de un ente totalmente independiente al trastorno por déficit de atención, híjole, nos metemos en camisas de 11 varas porque estamos haciendo un pues mal diagnóstico, con lo cual un mal tratamiento, ¿sí? Y a veces pues no responden, ¿no? Al tratamiento, pero es que está mal diagnosticado de alguna manera, ¿vale? Eh, hay nuevos paradigmas que nos invitan a poder definir el TDA desde un lugar más integral y con un peso hacia las neurociencias más cognitivo. El nombre nos ayuda porque a veces solamente pensamos que el TDA implica atención y a veces el último de los problemas. Yo hoy no conozco un paciente que haya llegado, o sea, motivo de consulta por problema de atención. Hoy yo no lo conozco. Te llegan por otras cosas, o sea, la disfunción del día a día poco tiene que ver en temas de atención, la realidad es así, ¿sí? Entonces, el TDA es esencialmente un trastorno muy complejo, ¿sí? En donde lo que se va a ver mermado es un sistema de autogestión, ¿sí? O un sistema de regulación. Y ese problema de regulación puede incidir en tres aristas. Puede ser fallas de regulación tanto emocional y o cognitiva y o conductual. Entonces puedes tener predominio en alguna de esas aristas o combinación de esas y por eso sí que llega el paciente a consulta, por esa falla de la regulación, ¿sí? Entonces, eso sí te va a dar el motivo de consulta, eso sí te va a dar la disfunción. Lo otro, de alguna manera, como que aprendes ahí a sobrellevarlo, ¿sí? Entonces, este problema de autorregulación, cuando estamos hablando de la emoción, aquí viene algo bien interesante, que es un problema de autorregulación de la emoción y por la emoción. Y entonces se hace ahí un huevo y la gallina, ¿sí? ¿Qué me ha pasado cuando estos pacientes sin el diagnóstico asisten a una terapia cognitivo-conductual? El mismo método les pide cosas que por condición no pueden hacer. Es decir, pues haz una agenda. Hombre, es que el problema del TDA es un problema de planificación y tú me pides hacer una agenda, ¿sí? O el clásico de pues pon atención, ¿sí? Pues, mi problema es no poder poner atención o aprende a regularte. Es que mi problema es no poder regularme, ¿no? O sea, si el paciente no tiene conciencia de que esto es una condición neurobiológica,
a veces ellos me han comentado que hasta han sentido que se exacerban los síntomas, porque yo decía en un inicio, uno de los esquemas, de hecho es el primero, que está reportado como más presente es el de fracaso. Y entonces ya voy a terapia y lo que me están pidiendo que haga no lo puedo hacer, hombre, pues le sigo dando a mi esquema de fracaso bien bonito. O sea, el crítico anda ahí bien campante, ¿sí? Entonces, para mí es bien importante poder hacer esta combinación. No está peleado uno con lo otro, sino decir, como especialistas, sumemos esfuerzos y decir, este paciente tiene esta condición de base y desde esta condición de base poder gestionar un proceso terapéutico. Pero yo no lo voy a pedir, por ejemplo, ¿no? Fuerza de voluntad. O sea, químicamente, no me quisiera meter tanto en rollo de bioquímica, pero hay un déficit, hay un problema en el sistema dopaminérgico y el tema dopaminérgico está muy ligado a temas de motivación y de regulación. Entonces, no le podemos decir, pues, el échale ganas, ¿no? Como, a ver, hoy dopamina, pórtate bien, hoy vamos con todo en este día, hoy la motivación nos va a funcionar igual que a todos los demás. No va a ser así. Entonces, hay algunas cuestiones que están súper estudiadas y muy reportadas en tanto el diagnóstico de TDA, por ejemplo, funcionan mejor con los reforzamientos a corto plazo. Entonces, si yo no meto esas estrategias en la psicoterapia, en el proceso de psicoterapia, y los mando a mediano o largo plazo, los voy a tronar. Y sigo entonces en el esquema de fracaso, ¿sí? O hay algunas situaciones en donde se interpreta, por ejemplo, la demora como algo aversivo, ¿sí? Entonces, el esperar para un paciente que tiene este diagnóstico, no le puedo decir que tolere la demora, porque bioquímicamente se traduce como algo aversivo. Entonces, sí es importante que yo tenga algunas viñetas informativas sobre esta condición para que desde ese lugar pueda hacer a su vez la intervención psicoterapéutica. ¿Sí me explico? Entonces, para mí se vuelve complejo, se vuelve complejo el tema, y lo que hoy sí yo estoy súper segura es que este término de epigenética debe de cobrar mayor fuerza, porque dicen, bueno, esto es genético, como si fuera una sentencia de que no se puede cambiar. Y sí, si bien hay un diagnóstico y si bien sabemos que sí hay una explicación genética, considerar que la epigenética nos habla de que eso va a influir únicamente en un 20-30% y el 70% es mi entorno, es el contexto. Entonces, desde ahí también tener muy claras las líneas de tratamiento sugeridas, ¿no? Uno de los temas también así como de mitos, ¿no? Es el TDA, sí o sí, lo único que se tiene que hacer es medicar, ¿no? Todo esto del fármaco es bastante complejo también de abordar, ¿no? Y si bien el fármaco puede ayudar, me parece que podemos caer en un error si vemos al fármaco como sinónimo de tratamiento. O sea, el fármaco es un recurso más en todo un esquema de tratamiento, pero no se puede ver como sinónimo de tratamiento. De aquí hay un riesgo. La realidad es que a muchos les va bien con el fármaco, ¿sí? Y si se malentiende que el fármaco puede ser mi tratamiento, podemos tener esos pacientes que de entrada pues les va bien, la verdad es que se pueden sentir mejor, pero entonces están trabajando en esta parte de poder mitigar un poquito el síntoma, pero siguen sin trabajar en esta parte que les decía de la explicación causa. Esto no es sostenible, esto no es sostenible, ¿sale? Entonces seguimos sin realmente trabajar en el pilar del tratamiento. Entonces, para mí es verlo al paralelo, ¿no? Algunas veces yo les hago unas comparaciones un poco básicas, ¿no? Digo, si yo, no sé, quiero aprender a nadar, pues a lo mejor va a ser más cómodo si en lugar de estarme echando buches de cloro en la alberca porque me hundo, me ponen un floti. Sin embargo, pues si yo voy a aprender a nadar, pues voy a tener que afianzar mi técnica de patada, de brazada, ¿no? Y ya cuando esté un poquito más estable en esa adquisición de habilidad, tal vez pueda prescindir de esa ayuda, ¿sí? Entonces, creo que el fármaco puede tener en algunos casos, solo en algunos, no podemos generalizar todos, nadie es igual, como un apoyo en lo que
voy trabajando realmente la explicación causa y pues todos estos esquemas, ¿sí? Para poder tener un poquito en contención estas fallas de regulación que decíamos en un inicio. Porque si entran en un proceso, pues es incómodo. Si ya vengo con fallas de regulación y lo meto en un proceso incómodo, ahí el fármaco me puede ayudar un montón para decir, apoyo a regular, no me soluciona, pero apoyo. ¿Sí? Hay una frase que no me acuerdo a quién se la leí, a quién se la escuché, que dice, pills don't pill skills, y me parece una joya, ¿no? Los fármacos no construyen habilidades, entonces, si la mejora del paciente es tener mi cajita de herramientas, habilidades para que esos críticos yo los vaya silenciando y en algunos casos dándole este cuello para realmente estar mejor, eso no existe un fármaco que me dé esa construcción de habilidades, Así. ¿no? Entonces, insisto en esta parte de poder ir integrando muchísimos elementos y no solo, no estamos peleados los enfoques, no está peleada la neurociencia, no está peleada la neuropsicología con la psicoterapia, ¿no? Es poder sumar esfuerzos, ¿sale? Entonces, creo que lo que sí yo apelaría es a los métodos o las decisiones que estén tomadas siempre en recursos a favor de la evidencia científica, cualquiera que ésta sea, ¿no? A favor de la evidencia científica y pues de ahí tirar pues, de cognitivo-conductual. ¿Qué me pasaba a mí con estrategias de cognitivo-conductual mucho más sencilla? Me quedaba corta porque pues no tocamos datos biográficos, ¿no? Entonces sí, algunos temas de ansiedad, la verdad es que pues el paciente, no puedo decir lo contrario, mejora un montón, o en la activación conductual en temas de depresión, pero pues no llegamos al fondo en toda esta revisión biográfica del paciente, ¿sí? No sé si hay alguna duda o algo, porque si no yo me sigo, ¿eh? Yo me Y no, voy de está, hilo con este tema que a mí me encanta. sí, yo estoy así encantado también, Sara, nada más, y creo que dos puntos bien importantes, ¿no? Fíjate que en alguna ocasión había un chico, un paciente que con el medicamento, retomando esta parte del medicamento que mencionas, él asumía que con el medicamento me funciona para motivarme, para hacer mis cosas. Entonces empezó a dejar la terapia, ¿no? O sea, como en automático se empezó a enfocar en el medicamento porque era, si me lo Ujú. tomo, sí lavo la ropa y sí me enfoco a lavar la ropa. Me lo Sí. tomo, sí me pongo a hacer las cosas, pero si no lo tomo, no hago nada, ¿no? Entonces Ujú, empezó a ujú, darle un superpoder al medicamento. Creo que es importante justo esto que mencionas, ¿no? De que el medicamento es una herramienta más, no es el propio ujú. tratamiento, ¿no? Creo que eso sí es bien valioso. Sí, sí. Fármaco, y aplica para un montón de cosas. O sea, fármaco no es sinónimo de tratamiento. Sí, Eso no. está, ay, a mí luego me da como corto este circuito, ¿no? No sé si tengo gastritis, pues a lo mejor un antiácido me remite el síntoma que está siendo desagradable, pero no me está tratando la causa, Así es, ¿no? así es. Es ahí una cortina de humo bien peligrosa. ¿Sí? Y no estoy negando que el antiácido funcione. Es más, tómatelo, te vas a sentir más a gusto, ¿no? Pero no perdernos de la esencia de decir, vamos a la raíz de esto para realmente generar un cambio, Claro, claro. ¿sí? Claro, qué interesante. Y el otro punto también que mencionabas, creo que algo que hasta pecamos los profesionales y yo de repente me encuadra, ¿no? De repente ciertos comportamientos eso, ¿no? De que estás trabajando con el paciente y bueno, se te hace fácil a lo mejor para poder hacer un diagnóstico más adecuado, pues hacer Ujú. autorregistros o hacer un diario, hacer una agenda, ¿no? Muchos pacientes que no puedo, Sergio, no sé. Ah, bueno, vamos a probar, ¿no? Es un experimento, pero como dices, curiosamente nunca terminan funcionando, porque es ahí el problema, ¿no? El problema que quiero ya darle una solución al paciente con el problema. Y lo que terminamos Sí, convirtiéndonos los especialistas, también esto yo lo veo súper valioso, Sara, porque nos terminamos convirtiendo en perpetuadores del esquema, ¿no? El paciente quiere luchar con el totalmente. fracaso y el terapeuta me propone mil cosas y nada me funciona. Lo que no estamos Ujú. viendo nosotros como especialistas es que las tareas o las actividades que estamos proponiendo para el paciente van a ser perpetuadoras también de sus problemas, ¿no? Entonces eso es Sí, creo que valiosísimo para todos los colegas que nos están viendo, creo que es algo
Es información vital, ¿no? Información que cura. Información que cura, literalmente. Sí. Sí, pues de la mano de esto, Sergio, me gustaría retomar un concepto, porque pues, entonces, ¿qué se le dificulta a un paciente TDA? Insisto, cada caso va a ser individual, pero el nombre de verdad no ayuda. La atención muchas veces es el menor de los problemas. Hay un gran concepto que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es lo que está fallando en una persona con trastorno por déficit de atención. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Se hace una comparación bien linda, que es el director de orquesta. Entonces, yo puedo tener de manera individual un montón de recursos y el paciente o quien los ve te dicen, es que es muy bueno para eso y es que es muy bueno para el otro. Entonces, si es bueno para esto y es bueno para el otro, pues es que no quiere hacer esto otro, ¿no? El problema es que el director de orquesta es el que va a poder regular, ¿no? Regresa a esta parte de regulación, coordinar esos elementos para llegar a un resultado adaptativo. O sea, la función última del director de orquesta es la conducta adaptativa. Entonces, aunque yo tenga los recursos de manera individual, si yo no tengo quien los regule, el resultado no llega, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el director de orquesta, la función ejecutiva. Ahí entre esos está la atención, pero solo es entre esos. Hay muchas otras cosas y de verdad, o sea, yo sigo sin conocer al paciente que llegue porque tiene un problema de atención. No es eso, ¿sí? Entonces, a ver, o sea, sí es parte del problema, pero no es la El gran núcleo. piedra en el zapato exacto de la disfuncionalidad, ¿sale? Entonces, hay muchas teorías sobre, no teorías, sino modelos teóricos, los pueden explicar de distintas maneras y no son ni buenos ni malos, sino hay muchos modelos para explicar el TDA. A mí me gusta mucho explicarlo desde un modelo neuroanatómico, en donde la corteza frontal, que es en donde estamos encontrando principalmente la disfunción del TDA, se sabe que hay un montón de estructuras disfuncionales, pero principalmente es la corteza frontal. La corteza frontal, a su vez, se puede dividir en distintas estructuras que se sabe que tienen albergadas algunas tareas en particular. Entonces, por ejemplo, la dorsolateral, que es como si trazáramos aquí una línea, como si yo tuviera aquí una diademita, entre muchas otras cosas, se encarga de la planificación y de la organización de tareas. Entonces, también son pacientes, se les van a olvidar las citas, llegan al horario que no tenían que llegar, ¿no? Y a veces lo interpretamos como desde una parte emocional, y no quiero decir que no, al mismo tiempo considerar que si hay una condición neurobiológica de base, a lo mejor digo, le voy a recordar a este paciente, ¿no? Y sé que si le recuerdo, si yo soy su lóbulo frontal, es el paciente que aquí tengo, ¿sí? Pero es poder entonces, y aquí está bien padre la combinación, porque soy su director de orquesta desde la neuropsicología, pero también lo reparentalizo desde los esquemas, Sí. ¿sí? Y yo no voy a juzgar, es su imperfección de ser desorganizado y la falta de planificación es parte de su esencia también, es poderlo llevar este proceso de aceptación de esta imperfección, ¿no? Está bien, Sí. ¿sí? Entonces, en los dorsolaterales hay una falla de planificación y organización, ¿sí? Ahorita voy a tomar otro tema de tiempo. A nivel cingulado, hay una corteza que se llama la corteza cingulada, está la motivación. Hay un tema importantísimo a estudiar en los pacientes con TDA en relación a la motivación, ¿sí? Hay problemas para motivarte y para desmotivarte, es decir, para desanclarte de ciertas cosas porque tienen una característica que se puede llamar el hiperfoco, en donde atienden demasiado algo y de repente si algo ya se enfocaron, entonces todo lo demás ya no existe, ¿no? Y esto, insisto, no llegan por el problema de un hiperfoco, llegan por el problema de, es que mi pareja me dice que no le hago caso, que no le importa, que, o sea, llegan realmente por el problema contextual, no porque, ay, creo que me falla la corteza cingulada, o sea, eso no va a pasar, ¿sí? Y a nivel orbitario, que es como la corteza frontal que tenemos sobre los ojos, que se encarga más de cuestiones sociales, ahí está la regulación emocional. Entonces, también hay estudios bien interesantes en donde estos pacientes van a responder de manera más exagerada, ¿no? A emociones desagradables. Entonces, para muchos van a ser los dramáticos, pero es algo que ellos de verdad, genuinamente, o sea, a nivel bioquímico, no pueden regular. ¿Sí? Entonces, sí es mi tarea poderlos hacer conscientes que es una condición
y bajo esa conciencia, lo que sí pueden regular es la conducta desencadenante. Tal vez no pueden cambiar esa disregulación, pero sí pueden cambiar la conducta, ¿sí? La emoción no se puede cambiar, pero la conducta sí se puede cambiar, ¿sale? Cuando luego me dicen, no, sí se puede, yo lo comparo mucho con los ojos. Yo estoy miope y tengo astigmatismo. Yo soy la primera que me doy cuenta que veo borroso, pero yo me voy a decir, a ver, échale ganas, ¿no? Sí, sí, mañana le voy a enfocar, a ver. No, no, es una condición, no es una enfermedad, mi ojo está sano, ¿sí? Y entonces necesito estrategias de por medio para llegar a la funcionalidad. Ocurre lo mismo con el cerebro. El ojo es un órgano, el cerebro es un órgano, las emociones están dentro de un órgano. Yo me puedo decir, a ver, páncreas, échale insulina, ¿no? O sea, eso no funciona así. ¿Por qué pensaríamos una situación de, a ver, dopamina funciona, serotonina, ven a mí, ¿no? O sea, eso no va a funcionar así. Entonces, sí me parece bien interesante conocer unas situaciones de base a nivel bioquímico para que desde ahí implementemos las estrategias terapéuticas. Entonces, regresando un poquito a lo dorsolateral, uno de los problemas que yo observo en mi día a día como parteaguas para esto es justo la dificultad para planificar y organizar. Creen que sus días en lugar de 24 horas tienen 50. Y entonces quieren hacer un montón de cosas y otra vez regreso al esquema de fracaso. No lo van a poder hacer, pero no es porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino que esta disfunción en términos de planificación, de organización, de memoria de trabajo, de control inhibitorio, no pueden decir que no, a todo van diciendo que sí, hace que sea imposible realmente llegar a un éxito con todo eso que se meten en su día de 50 horas. Entonces, una de las actividades principales que yo hago es literalmente pedirles que hagamos agenda, decir, ¿a qué hora te paras? ¿A qué hora? ¿Cuánto te tardas en bañarte? ¿Cuánto te tardas en salir? ¿Cuánto te tardas en, no? Y cuando realmente lo van bajando a algo concreto, que no se requiere la memoria de trabajo, que ellos no les funciona, no funciona bien, y entonces pues se dan cuenta que su día no les va a alcanzar para aquello que pensaban que sí podían hacerlo, ¿sí? Y esto es una disfunción dorsolateral, esto no es una situación emocional. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer conciencia del déficit, en lugar de verlo a mal, o sea, siento que les quitas un costal que traían cargando desde hace un montón. Es como si a mí me dijeran, no, pues no es que estés retrasada mental, es que pues no veías el pizarrón. A ver, y entonces así, wow, ¿no? Entonces cuando empiezas a meter como el entendimiento de la condición de base, pues de repente empiezan a tener una comprensión enorme, ¿no? Porque otra cosa es que tienen mucho sesgo cognitivo, entonces pues ven las cosas así, ¿no? Cuando empezamos a meter toda esta información es como, wow, ¿sí? Con estrategias conductuales otra vez, ¿no? Entonces, se va haciendo un trabajo bien lindo teniendo de base todo esto de neurociencias para poder entonces llegar a los esquemas que están súper descritos, ¿sí? En donde yo lo que he visto es muchísimo esquema en fracaso, ¿sí? De inhibición emocional. Y es que si, insisto, si yo no conozco esto, yo voy a ser el perpetuador de su Sí, esquema, todo el proceso terapéutico. Y por eso acaban muchas veces pues dejando el proceso, sí, 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 sí. ¿sí? No sé si va quedando un poquito No, más muy claro. claro, Sara. Hasta incluso compartiéndote, Sara, es muy bonito porque, fíjate, a veces estas frases que terminas comentando combinado con la información, en serio, hasta yo siento lindo, ¿no? O sea, como dices, Ujú, todas estas cosas que terminan cuadrando de, sí, claro, sí, claro, esto, claro, es que por eso no. O sea, ujú, es como, Sergio, tienes que poner, anota todo lo que tienes que hacer. Y es ujú, como, en serio, y como bien mencionas, Sara, es como no es que no quiera, no es que no esté, no es que no quiera ponerte atención, no es que no ujú, quiera ujú. atender lo que me estás diciendo. Simplemente hay como esa sensación como de incapacidad, ¿no? Y que como mencionas, terminas sintiéndote Fracaso. exactamente, fracaso, ¿no? Hay algo malo, incluso con esta imperfección, hay algo malo en mí que por eso no funciono, ¿no? Sí. Y digo, yo considero, ¿no? Y yo me siento, no sé si también es parte de mis sesgos, ¿no? Pero me siento privilegiado en cuestión de que yo nunca tuve, por ejemplo, como decía Sara,
estos déficits, yo en mi experiencia, afortunadamente nunca tuve un problema en la escuela. Sí de conducta, de que muy platicón, de que Ujú. verborreico, de que me paraba, pero justamente como muchos dicen, ¿no? Nos preguntaban los maestros y sabíamos qué contestar exactamente, ¿no? En el rendimiento académico nunca había. Y es por eso que a mí me diagnostican hasta mis 24 años, Sara. O sea, pasé desapercibido, pero también creo que la falta de información, ¿no? También de mis padres. Sí, O sea, son cosas que se van acumulando y que justamente esta información que dices es como, por eso como dices, ¿no? Que terminas abriendo el panorama claro, porque es como entonces no hay algo malo en mí, ¿no? Y como mencioné, claro, como familiar, como padre, como madre de una persona con TDA, es como, ok, entonces no es toda mi culpa, ¿no? Porque a veces exacto. asociamos en que es mi responsabilidad, ¿no? Cuando ellos también lo Sí, tienen a veces. es que se hace una situación, o sea, imagínate que una mamá que está toda disregulada pone al niño en 6 actividades extraescolares porque sí les va a dar tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué entorno acaba viviendo ese niño, no? Aquí me gustaría rescatar algo importantísimo que dices, es como, yo no tuve problemas escolares, sin embargo, verborreico, me paraba, tal. Esto es bien interesante porque, a ver, nos podemos poner a filosofar sobre esto, pero el TDA, no olvidemos que es un concepto, ¿eh? O sea, yo no voy al laboratorio y me saco un estudio para ver ¿Cuánta cantidad? cuánto, exacto, o sea, glucosa la puedo medir. TDA, o sea, no hay hoy no existe eso, ¿no? Un estudio que, entonces es un concepto. Y esto es bien interesante porque algo conceptual pues va a cambiar de acuerdo al contexto. Entonces tu contexto probablemente escolar fue favorable, en donde si eras verborreico, si te parabas tal, no te salías del molde y no eras el niño malo, que llegó por un problema de conducta, ¿sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, esto es bien interesante porque que no nos olvidemos que el fin último sea el impacto en la funcionalidad, ¿no? Claro. Porque creo que ese sesgo, yo te podría decir que a veces pecamos en neuropsicología de querer como arreglar el perfil cognitivo del paciente y entonces de repente es pues que vaya a terapia de aprendizaje o a reforzamiento de atenciones o de funciones ejecutivas, porque en el perfil sale bajo. Y es como, ¿pero esto impacta en su entorno? O sea, a lo mejor a mí los lentes en la montaña me estorban más de lo que me pueden servir, porque Claro. en ese contexto no tengo ese impacto funcional y eso no quiere decir que no tenga miopía ya. Entonces, esto también se empieza a hacer algo bien interesante, ¿no? El contexto, el contexto, el contexto, ¿sí? ¿Qué nos dicen las teorías más modernas sobre el contexto y que por eso acabé yo en lo de esquemas? Es que toda esta parte de formación de redes neuronales tiene que ver con pues, nuestros primeros días y la primera infancia. Y entonces, que el contexto va a determinar la forma en que, pues sí, voy a formar las redes neuronales y termina funcionando así mi cerebro. Hay unas posturas bien interesantes sobre el miedo eh, y ansiedad en TDA. Las personas que hayan trabajado con TDA o tengan síntomas de TDA, sabrán que son vulnerables a la ansiedad, ¿sí? El tema miedo está ahí siempre como rondando, ¿sí? La autodesconfianza, esta baja efectividad para autorregularse, pues esto del fracaso, ¿no? Hay un tema, a ver, la necesidad emocional básica, uno, el apego seguro, ¿no? Entonces, está muy descrito que hay apego inseguro en la población con TDA, ¿sí? ¿Y de dónde viene esto? Pues todas las teorías del apego nos pueden dar un montón de información. Hay un término que a mí me ha encantado estudiar al respecto, que es la sintonía. La sintonía implica que estés disponible emocionalmente para el otro. Entonces, no es, porque muchos te dicen, pero yo no estuve abandonado por mis padres o, ¿no? No le encuentran como lo malo, ¿no? Y esto de esquemas a mí me ha encantado, es busca la carencia de lo bueno, no necesariamente ve la presencia de algo malo, ¿sale? Entonces, la sintonía implica que no nada más esté la mamá de, bueno, sí le daba leche, sí lo llevaba a la escuela, pero es en qué condiciones lo llevas, ¿no? Por ejemplo, a mí lo de los trayectos me parece algo bien interesante. No es lo mismo pues voy a disfrutar el trayecto con mi papá, escuchando el radio, escuchando tal vez el programa de niños, vamos felices, vamos compartiendo, órale, otra vez te tardaste, otra vez dejaste la mochila, ¿no? Entonces,
en qué estado anímico, en qué frecuencia anímica estás conectando con el otro, ¿sí? Entonces, va más allá de si estoy o no estoy con él, sino si estoy sintonizando afectivamente. Hay estudios con niños bien chiquititos en donde si ven a la mamá, pues así, ¿no? O sea, ubican el rostro de mamá, ¿no? Pero en el momento en que se dan cuenta que mamá está, por ejemplo, grabada en una pantalla, estoy hablando de un bebé, no habla, piensa poco, y se dan cuenta que el bebé, en el momento en que no tiene la respuesta inmediata de gesto, porque es una pantalla, no está en línea, entonces no está en sintonía afectiva, el bebé siente miedo, ¿sí? Si esto lo trasladamos al día a día, en donde pues puedo tener a mi papá, pero los famosos, ¿no? Sí está ahí, está disponible para mí, no, el papá está acá, ¿sí? Entonces no hay sintonía afectiva y esto afecta a la hora que vemos cómo se forman las redes neuronales en esas personas. Y entonces decanta en una falla de autorregulación, ¿sí? ¿Qué tenemos a favor? Pues el cerebro nunca deja de aprender. Entonces, ¿el paciente puede cambiar a partir de la terapia? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y esto es magia. O sea, para mí eso a mí me enchina la piel. O sea, el paciente puede cambiar esto que tuvo a nivel primera infancia, que determinó cómo se formaron sus redes neuronales. Ningún diagnóstico es sentencia, ninguno. Un diagnóstico nos puede dar luz de por dónde ir trabajando, porque gracias a los que hacen investigación podemos saber que hay ciertos patrones, tenemos metodologías de trabajo, pero ningún diagnóstico es sentencia de absolutamente nada. Interesante. Y lo más valioso también de esto que mencionabas justamente y que aquí me meto a fuerza la cuchara de terapia de esquemas, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Porque qué tanto la reparentalización, entonces, como mencionabas, Sara, puede ser incluso la herramienta más potente porque estamos enseñándole a sintonizar, estamos sintonizando con nuestros pacientes y está Sí, reaprendiendo a sintonizar, ¿no? A diferencia de cómo sintonizó, desintonizó con la mamá, sí. como decías de esto, se me hace maravilloso, Sara, porque o sea, yo decía, a lo mejor, justo, ¿no? O sea, a lo mejor mi mamá, si aquí está, le mando abrazos, ¿no? Muchos abrazos, pero qué tanto también es a lo mejor ella por su ansiedad, por sus preocupaciones, yo todo el tiempo Sí, estuve sintonizando con esa ansiedad, ¿no? Como dices, vamos a la escuela, nunca faltó que me acompañaran a la escuela, pero iba ansiosa y de nervios y que el taxi y que la prisa y que entonces y la mochila y que entonces qué tanto sí. se va a aceptar, se va aprendiendo ese comportamiento, ¿no? Qué interesante. Está súper interesante porque lo normalizamos y desde ahí ahora yo soy la fiel defensora de que esta población, de lo que sin duda se puede beneficiar, es de un enfoque más enfocado a la biografía. O sea, Sí. más enfocado a la biografía, a la biografía, a la biografía, y eso, vaya, es el núcleo de la terapia de esquemas. Sí, sí, totalmente. Y por eso creo que es tan magnífica, ¿no? Que porque termina justo eso, reaprendiendo y generando nuevos vínculos, ¿no? Generando nuevas, esas redes de apoyo reaprender esto que justamente mencionas, ¿no? Con Sí, el tema del sí. apego. Interesante. Está súper interesante. La verdad es que está súper interesante. Hay quien te dice que cuando somos pequeños y tienes que afrontar algo, puedes pues luchar contra eso, puedes huir, pero que de niño no tienes ninguna de esas dos opciones ante tus cuidadores. No puedes luchar con tu cuidador ni huir de tu cuidador. O sea, nacemos, por naturaleza somos seres dependientes, ¿sí? Y entonces, ¿qué haces? Miedo, me congelo, me desconecto, ¿sí? Y entonces vienen procesos de evitación o de inhibición emocional que se quedan, pues, como esquemas, ¿no? Y si esto no se hace consciente, pues perpetuamos ese esquema. Sí, totalmente. Y creo que otra vez reforzamos lo valioso que puede ser el comportamiento del terapeuta, ¿no? Porque en serio, o sea, yo podría enlistar, ¿no? Varios colegas que es como, y haz una lista de tareas y mejor, y una agenda, y entonces que escriban todos los pendientes, y entonces que se haga esto.
y como lo dices, es como, claro, entonces por eso estamos siendo los peores perpetuadores, ¿no? Vienen de todo eso, ¿no? De esa crianza, Sí, y entonces termino siendo otro papá no suficientemente bueno, no exacto, percibiendo las necesidades que están detrás. exacto, ¿no? Entonces, este proceso de como aceptarme imperfecto, creo que es, para mí es partir de ahí, ¿no? Me acuerdo mucho de un caso en donde decían, no es posible que no puedas hacer el súper, porque le encargaban cosas y traía 10 que no le pidieron y le faltaban 10 que sí le habían pedido, ¿no? Y entonces yo le decía, hazle una lista, pero ¿cómo? Si tiene tantos años, no es posible. Hazle una lista, ¿no? Entonces en lugar de pensar que mañana no se le olvida, pensemos que como se le olvida, le hago una lista, Sí, ¿sí? sí. Entonces, esto pasa igual en terapia. En lugar de esperar que la siguiente actividad sí la va a hacer o la siguiente tarea sí la va a hacer, es asumiendo que es una dificultad en él, es una condición que va a persistir, ¿cómo me ajusto? ¿Sí? Sí. Para llevarlo finalmente insisto, a la funcionalidad. O sea, si yo quiero que me haga el súper y lo que solucione es un post-it, le hago el post-it. O sea, ¿qué tengo que poner en medio para llegar a la funcionalidad? Por eso yo nací mucho con los lentes. Yo sigo teniendo miopía, sigo teniendo astigmatismo, pero esto en medio me ayuda a ver, ¿me lo quita? No. ¿Tengo algo malo? O sea, ¿hay algo en mí? ¿Soy una fracasada por tener miopía? No, es más, mira, tengo que usar lentes, pues voy a escoger unos que me gustan, unos que estén cómodos, ¿sí? O se me olvidan, olvido los lentes. Y es muy importante para mí manejar con lentes. Me dejo unos lentes en el coche. Entonces, en lugar de luchar con, a ver, que mañana no se me olviden, si sí sucede con estrategias, que bueno, pero hoy aceptar que eso puede pasar y entonces hoy cómo lo puedo resolver. Pon otros lentes en el coche y está bien, ¿sí? Entonces cuando tú le das a este paciente y está bien eso, es algo irreal, o sea, como se te quedan viendo como diciendo, pero ¿cómo? O sea, si yo soy siempre el que no puede, el que, ¿no? Y en los niños para mí ha sido bien duro trabajar con niños porque es una lucha continua que en los colegios no se maneje el no te pares, no te salgas, es el no continuo, no, 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 ¿no? Es una lucha continua, ¿no? Y, Al respecto. y perdón por la interrupción, Sara, pero también hasta a veces el estigma, ¿no? Porque no nada más es el no puede, sino yo también he conocido muchos casos, tanto de pacientes como gente de repente que dice, es que Sergio me sentaban aparte o me ponían hasta atrás porque justo no ponía atención. Entonces era como, o sea, que nadie le enseña a los maestros que lo que están haciendo también es perpetuar y es donde creo que es lo más complejo, ¿no? Porque como dices, Justo, sale completamente de las manos del terapeuta. sí. Son 4 los esquemas que están descritos, hay investigación al respecto, no, no es mi práctica, hay investigación, que es fracaso, inhibición emocional, autocontrol insuficiente y aislamiento social. Y esto que ahorita que tú comentas, ¿no? De cómo es tratado en la escuela, muchos niños terminan aislándose, Sí, ¿sí? Como resultado del trato de un maestro. Esto es sí, súper duro. ¿Sí? Aislamiento social es el cuarto, descrito como de los más elevados en población TDA. sí. Por eso sí te llegan a consulta, ¿sí? Insisto, no porque su sostén atencional o sus elecciones de atencional ande fallando, o sea, no. No, 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 para nada, ¿no? Y como mencioné, y también digo, sería estoy tan picado que nos tenemos que aventar otro también, Sara, como con muchos, porque también la parte de la comorbilidad, ¿no? También algo que a mí me resulta muy, muy complicado y como muy difícil es que una gran cantidad, yo que trabajo en un centro de integración juvenil, Sara, en una clínica de adicciones Mm, para los que no ubican, un porcentaje así excesivo de adolescentes que llega justamente con el tema del consumo de drogas porque nunca ni por acá les pasaba a los papás que sí, tenían TDA. O si les dijeron que tenía TDA y que tenía que ser tratado,
pensaban que era darle un medicamento para hacerlos adictos, entonces no, yo no voy a ser adicto a mi hijo y terminan con TDA complicado, ¿no? Con síntomas complicados, más la adicción, entonces es algo totalmente Híjole, que me voy a autoinvitar. Necesitamos hacer otro DC, sí, porque aquí nos metemos, yo juntaría como esta parte de lo de adicción, con la comorbilidad con TDA y el tema del fármaco. Muchos te dicen, yo no voy a drogar a mi hijo. Algo que la literatura cada vez refuerza más es que la incidencia en consumo de sustancias en población de TDA se reduce cuando están bajo tratamiento farmacológico. Entonces es justo al revés. Ah, pero ¿cuál es el país donde la comadre tiene la última palabra? México. Yo creo que no se lo damos, ¿no, comadre? O sea, estos medicamentos son bien fuertes, se puede hacer adicto. Pues es súper resulta, controlado, ¿no? Tienes que exacto, encontrarlo en farmacias súper específicas, ¿no? Entonces, ya todo sí. el estigma y toda la idea, ¿no? Exactamente. Y hoy está escrito que es justo es lo contrario. Y esto otra vez me regreso yo a la parte neurobiológica. Está bien interesante entenderlo porque la persona que cae en consumo de sustancias, si bien hay otra vez una base emocional, ¿no? Que los lleva a eso, pero puedes tener esa base emocional y hay un factor clave que te va a hacer o no caer en la adicción, que es el control inhibitorio. Entonces, la falla en el control inhibitorio es lo que hace que la persona pues caiga en un tema de adicciones, porque es como, no sé, una persona con depresión, si no es impulsivo no se va a suicidar, ¿sí? Entonces, ahí el tema de poder frenar, y eso es una condición neurobiológica, ¿sí? Poder frenar es punto clave para el curso de ciertas comorbilidades, Sí. ¿sí? Todo lo del circuito motivacional que tiene bases dopaminérgicas es bien interesante en la población que tiene consumo. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Estamos, Ujú. yo al menos estoy picadísimo, Sara, entonces creo que, o sea, sí vamos a, yo creo que sí lo vamos a tomar seriamente esto de dar una continuación porque son, y en serio, la desinformación y esto que nos comentas, Sara, en serio, es Ujú. como esas palmadas que a veces se necesitan, ¿no? Todo el estigma del Sí. medicamento, todo el estigma del trastorno, hasta esto, yo nunca me lo había puesto a pensar, pero qué importante esto que dices, Sara, también de hasta el nombre, qué tan errado o qué tan Ujú. sesgado está, ¿no? A lo mejor cambiarle el nombre para que pudieran priorizar justamente los motivos, ¿no? O sea, decir, bueno, tiene Sí, un tema con esta desregulación emocional, esta exacto. actividad emocional, ¿no? Y para que tampoco se mezcle, porque también algo que puede ser también todo un tema, que no se confunda con otras cosas, ¿no? A veces Sí, entre TDA, a veces entre TLP, a veces entre trastorno bipolar, o a veces los tres, entre comillas, o sea, sí. a veces terminan siendo también estos mal diagnósticos y repito, lo más grave ya ni siquiera lo veo como en las familias, como dices, sino la perpetuación de escuelas, perpetuación de autoridades, perpetuación del propio terapeuta, de perpetuarle los esquemas al paciente. eh, Pobres, ¿no? O sea, es donde hasta dónde van a terminar estas personas. La verdad que sí, y de verdad que ahí sí yo digo pico y pala con las escuelas, ¿eh? Pico y pala, porque por otro lado, a ver, esto es un arma de dos filos, si lo estamos viendo como contexto, desde ahí se puede explicar a mal, pero también entonces tenemos todo, Sergio, en nuestras manos para hacerlo distinto, Totalmente, todo, todo, todo. todo. Entonces, sabiendo que como profesor eres parte fundamental para moldear el cerebro de un niño, ay, no sé, a mí de verdad esas cosas es como de hagamos algo, por favor, ¿no? Hagamos algo. Creo que yo pondría antes de tratamiento farmacológico, psicoterapia y demás, la psicoeducación, porque muchos también me he topado en no han hecho algo distinto porque no sabían. En el momento en que empiezan a tener un poco de información o sea, yo sí me quito el sombrero con un montón de docentes que en cuanto tienen la información se paran de pestañas y le cambian la vida no a un niño, a una familia, Sí, ¿sí? Y se hace una cadenita. Entonces, insisto, viendo esta carga contextual, saber que no todo es a mal, todo sí. también puede ser a bien. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo para construir este camino a un lugar mejor? ¿Sí?
Totalmente, Sara. Ay, qué interesante. Bueno, Así vamos a dejarlo ese pendiente. No sí. sé también las personas agradecerles a los que están aquí. Si hay alguna duda también, yo se la puedo, mandar de repente por allá a Sara o sí retomarlo justamente porque creo que sí da para mucho más. Y Sara, también para preguntarte lo que a todos los colegas que participan aquí con nosotros les pregunto. ¿Qué consideras justo que la terapia de esquemas haya cambiado tanto en tu práctica clínica en estos temas como neuropsicóloga? Creo que es una perspectiva Sí, interesante y también en tu vida personal, qué habrá cambiado? sí, yo creo que tenía un sesgo cognitivo, Sergio, yo veía las cosas así. Este, mm, a lo mejor soy muy tierna, pero yo digo que la terapia de esquemas ha hecho mi vida más bonita, tanto de manera personal como de manera profesional. Y no quiero hacer menos mi base, que es la neuropsicología, y que al día de hoy sigo con esa práctica, pero sin duda alguna estoy convencida de que terapia de esquemas es algo que cambia vidas. No quiero que se escuche cursi, sino darle un peso real, ¿sí? Yo no lo había vivido eso con la neuropsicología. Entonces, sí creo que en mí realmente ha hecho mi vida más bonita. He podido ser partícipe de cambios a nivel individual, a nivel familiar, ¿no? Con este enfoque. Muchas gracias, qué Sí, bonita, qué sí. bonito. Sí, a veces nos culpan ya es normal que nos culpen, yo digo, ya que nos culpen de románticos, todo el tiempo nos dicen, ¿no? Pero qué lindo, qué linda es la Y terapia, ¿qué le hacemos, no? es que es bonita. ¿Qué vas a decir? Es así, es bonita, ¿no? Sí creo que cambia vidas, sí creo que cambias la historia de la vida de las personas. Muy Sí, bien. Y sí. también para justamente también a todas las personas, también Sara, yo los invito también siempre a compartir sus datos. Yo puedo compartir en el chat y ya en las redes sociales cualquier dato que tú quieras, cualquier dato de contacto por también cualquier persona que quiera acudir a ti. Yo creo que después de esta información, en serio, todas estas, yo digo, todos los pacientes te los voy a también canalizar para que sea un trabajo en conjunto porque también creo que muchas familias, como dices, puedes cambiar el curso de una familia completa, tanto a los padres que a veces tienen otro padecimiento y que de repente entiendan, ¿no? O sea, que como mencionas, ¿no? Es como, no estás, no tienes un problema en tu cerebro, ¿no? Nunca has usado lentes, ¿no? Literal, es como esa sensación de wow, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, yo puedo poner desde el WhatsApp, si están dispuestos a arriesgarse cuántos mensajes pueden tener o cualquier dato, yo lo anoto por acá, Sara, y ahora sí nos Sí, vamos. pues mira, razón de esto último, lo que voy a hacer es, estoy ahorita en colaboración con Conexión Integral. Conexión Integral está haciendo un gran esfuerzo justamente para llegar a más personas y estamos haciendo unos cursos de inclusión educativa. Y perdón, pero la inclusión no tiene nada que ver con las escuelas, como que se ha entendido que solo es en escuelas, y la inclusión por definición es algo que nos implica a todos. Si yo tengo un amigo con TDA, yo tengo la responsabilidad de conocer un poco de él para poderlo incluir. Entonces, a veces el término de inclusión, lo relacionamos con discapacidad intelectual y no va por ahí, ¿no? Y nos implica a todos, no es a quien tiene la necesidad, sino a todos. Y educativa, si bien puede recaer en algo académico, pero la educación es algo que se respira en todos lados. Entonces, estamos haciendo unas formaciones y webinars también gratuitos sobre la inclusión en el TDA y en el TEA, y me atreveré a dar el WhatsApp de ellos, que es el 442-584-4542. De todas formas, te paso los datos para que si los puedes compartir Claro. y hacer colaboración con ellos, con ellas, que es pues sí, a pico y pala hasta que le salgan alas a este sueño de llegar a más personas sobre la inclusión en el TDA y en el TEA. Perfectísimo, Sara. En serio me quedo así, en serio te agradezco muchísimo. Creo que fue totalmente pura información fructífera, muy
fructífera, muy aprovechable, en serio, muy, muy disfrutable. Se me fue también como con muchos colegas, de repente, en serio, es como una hora, chin, va a ser, a veces imaginan, así que va a ser tardísimo, pero en serio, qué maravilla. Gracias, Sara, en serio, por regalarnos esta horita con nosotros y cualquier cosa sabes que tienes el apoyo. También gracias a toda la gente que está en serio por estar aquí conectada. Saben que cuando no alcancen a ver los videitos, también los migramos por allá al YouTube para que nos sigan, para que activen campanita. Eso nos ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo estos contenidos tan maravillosos. Y pues no me queda nada de nuevo más que agradecer, Sara, en serio, por esta hora tan Gracias. valiosa. Cualquier cosa, ya saben, aquí estamos en Terapia de Esquemas México y nos vemos también cualquier cosita en el siguiente hablando de esquemas con. Y pues ya vamos a planificar también Sara, porque sí, sí creo que puede ser muy interesante de la comorbilidad y todos estos temas tan importantes que a veces, en serio, hasta los especialistas a veces estamos con los ojos cerrados. Entonces, empezar a justamente educarnos para poder ser esos ejes centrales de cambio y como bien mencionas, en conjunto con terapia de esquemas, pues cambiar vidas, porque, y como dices, sacar esas alitas que necesitamos. En serio, muchas, muchas gracias, Sara. Un abrazo Muchas enorme. gracias, Sergio. Un placer. Pues muchas gracias de nuevo a todos. Nos vemos. Chao. Bye, bye.